Nuestro tema para este día es discernimiento espiritual aplicado. Ya el día de ayer nuestro pastor Ani Perla nos hablaba un poco sobre esto, ¿no? El amor dirigido hacia algo, y este es el discernimiento. Y ya se nos enseñó un poco sobre esto del discernimiento, pero ahora lo vamos a aplicar. Más bien vamos a ver cómo Pablo lo aplicaba a su vida. Así que vamos a orar pidiendo dirección de Dios para que esto luego nos ayude a nosotros hoy. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia reconociendo que necesitamos ese discernimiento espiritual, esa inteligencia espiritual que nos puede hacer verdaderamente obedientes a tu voluntad. Queremos, Padre, pedirte que por favor nos ayudes para poder conocerte mejor, como nuestro pastor Ani Perla nos lo ha dicho en estos días anteriores, y que eso nos permita conocer mejor tu plan para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, comenzando con la idea de Pablo encarcelado, como sería normal una reacción así, los filipenses seguramente sintieron que esto era un duro golpe para ellos, para la iglesia, para ellos, que tenían una relación, como usted ya nos lo ha dicho, cercana con Pablo, tanto que hicieron un envío de alguien para ver cómo estaba Pablo, y lo que parece que viene en respuesta es que Pablo, como ya se dijo antes, ve las cosas de una manera diferente. En este sentido, pastor, ¿cómo es que la carta a los filipenses es un testimonio de lo que significa aprender a discernir espiritualmente las cosas de la vida? Aquí nosotros tenemos el gran testimonio y el gran ejemplo del apóstol Pablo, cómo él confió plenamente que Dios estaba dirigiendo su camino y que aún su prisión iba a redundar en el avance, en la predicación del evangelio. Bueno, eso es algo que nos sorprende porque muchas veces nosotros vemos los aspectos negativos de la vida solo en contra. Sí. Y claro que son en contra, pero a veces pensamos, ¿qué puede salir de esto? ¿Qué bueno voy a lograr de esta situación? Pero entonces Pablo ve que ahora, al haber llegado ahí a la prisión, él menciona una palabra que nos da a entender a nosotros que aquellos guardas que de alguna manera entraron en contacto con él o él entró en contacto con ellos, eran parte de la guardia pretoriana, eran parte de esa guardia que era una guardia élite que se encargaba de cuidar al emperador y Pablo entró en contacto con ellos. Ellos jamás hubieran escuchado del evangelio si Pablo no hubiera estado ahí. Noten, entonces Sí. Pablo ve esa situación con gozo porque él dice, bueno, si por las circunstancias que me trajeron acá, yo no hubiera venido a este lugar, entonces esta gente nunca hubieran escuchado del evangelio. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar en eso, cuánta gente no han escuchado el evangelio porque simplemente hay circunstancias que no nos han llevado a ese lugar, o peor aún, nos llevaron a ese lugar y nosotros nos quedamos callados. Pero el apóstol Pablo no desperdició ninguna oportunidad y a esos guardas también él les habló. Pero ahora, noten algo aquí. ¿Por qué fue que él les habló? ¿Por qué fue que ellos se interesaron en un preso común? Común entre comillas, porque cuando ellos miraban, bueno, es un preso como cualquier Claro. otro preso. ¿Cuántos presos no habían visto ellos? ¿Cuántas personas? Es más, ellos sabían que muchos de los que estaban ahí en prisión simplemente iban a ser ejecutados. Así que ¿para qué prestarle atención a este que traen aquí apresado? Es porque ellos vieron la actitud del apóstol Pablo, vieron algo diferente. No sé si él oró en voz alta, si él cantó, porque tenemos, por ejemplo, en Hechos 16 Sí. un registro con Silas, cómo se comportaron en la prisión. Lo que sea, Pablo reflejó que él era diferente a todos los demás, Amén. aún estando en prisión. Eso lo puso en contacto con esta guardia élite y realmente eso es sorprendente. Otro aspecto positivo de la prisión del apóstol Pablo es que otros cristianos en Roma, al ver sus prisiones, ellos se animaron y en vez de pensar huir, en vez de pensar callar, ellos más bien se sintieron motivados
para compartir más a Cristo. Y ahora, esto es un aspecto muy positivo, pero aquí en esta carta aparece algo que, sinceramente, pastor, es sorprendente. Es sorprendente, pero es real. Es la realidad con la que vivimos en este mundo. Luego de hablar sobre el hecho de que las prisiones se han convertido en algo que puede, o se ha convertido en un bien, mejor dicho, para el progreso del Evangelio, en el verso 15 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad, como ya lo mencionaba nuestro pastor Dani Perla. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Pastor, ¿cómo es posible que ya tan temprano en esta iglesia idealizada que tenemos hacia el pasado, ya existieran estas rivalidades, envidias, celos que incluso quizás pensaron, ahora que Pablo está encarcelado, ya no va a haber tanto foco sobre él, ahora nosotros podemos sobresalir? Es triste, triste realmente la condición del ser humano, del corazón Sí, humano. Es lo que decía, y se destaca eso en nuestra lección, lo que decía el profeta sí, Jeremías: el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo puede ser posible que algo tan bueno como la predicación del Evangelio se convierta en una rivalidad sí. de a ver qué está predicando este, a ver quién lo hace mejor, a ver si este no me está quitando a mí Foco. visibilidad, ¿verdad? Foco. Qué triste, pero ya era una realidad. Naciente estaba la Sí, iglesia y ya esto era una realidad. Entonces, aquí tenemos el pensamiento de ellos: bueno, qué bueno, ¿verdad? Que ya Pablo no está enfrente, entonces ya a nosotros nos va a quedar oportunidad. Este tipo de pensamiento realmente es mezquino, pero a mí me sorprende cómo toma el apóstol Pablo esto. sí, Y él dice: al final eso me da gozo, y esa es la segunda sí, mención de la palabra gozo. Ya vimos la primera relacionada con la oración intercesora. Ahora, lo que a él le produce gozo es la predicación del Evangelio. sí. Y entonces Pablo hizo números y él dijo: bueno, sea que ellos estén predicando por egoísmo, por lo que sea, pero están mencionando a Cristo. Con solo el hecho de que están mencionando a Cristo, a mí me causa gozo. Miren qué bonito Sí, es como el apóstol estaba lleno de amor por el Evangelio. No le importaba al final las motivaciones, aunque Dios va a juzgar las motivaciones porque claro. cada uno está predicando el Evangelio, pero al menos momentáneamente al apóstol le causaba gozo eso, y eso nos habla a nosotros de qué actitud debemos seguir, porque muchas veces nosotros pensamos: no, esa persona tiene que callar, o eso aquí, porque no está predicando esto que yo quiero, lo que sea. Bueno, creo que la actitud del apóstol Pablo nos puede ayudar mucho para gozarnos en Dios de que Cristo está siendo anunciado. Yo lo dije recientemente, ustedes saben, el final del año siempre hay fiestas o celebraciones públicas que son colectivas, y a veces algunas personas se enfocan tanto, ¿no? Que esa fecha no hay que observarla, que no sé qué. Yo creo que cada uno debe tener su convicción, pero sabe que al final yo llego a una conclusión, y es: a mí me preocupa más que no se esté hablando de Cristo a que se hable de Él. O sea, ¿cuál es nuestra preocupación? Mi preocupación, y al final, al menos para mí, mi preocupación es que no se mencione a Cristo, que otras cosas sean más importantes y no Cristo. Pero si se está hablando de Cristo, pues gloria a Dios. Aquí está la actitud del apóstol Pablo. Sí, Cristo es anunciado, sí. y en esto me gozo y me seguiré gozando. Creo que la actitud del apóstol Pablo es maravillosa. Sin embargo, debemos evitar la actitud de los otros Claro. que pueden manipular la predicación del Evangelio simplemente por asuntos personales. Y finalmente, pastor, la situación de Pablo no era fácil. Los mismos filipenses la notaron, por eso hicieron su enviado para poder conocer cómo estaba el apóstol Pablo. Y como ya vimos, recibieron buenas noticias por la buena actitud del apóstol. Pero, ¿cómo nosotros podemos aprender a confiar en Dios cuando de repente los resultados que
bueno, vamos a decirlo así, los resultados positivos de lo que nos está pasando no son tan evidentes como quisiéramos que fueran. Sí, ante toda circunstancia, pues realmente uno, si son circunstancias negativas, estamos hablando situaciones malas, experiencias malas, uno dice, bueno, ¿cómo esto va a contribuir a la predicación del Evangelio? Y, por ejemplo, alguien está en un hospital, está en una cárcel y piensa, bueno, ¿cómo esto va a contribuir a la predicación del Evangelio? Pero nuevamente, nosotros tenemos que ver en la lección de hoy lo que es la confianza en Dios, cómo Dios puede utilizar aún esas circunstancias negativas para llevar gloria a su nombre y a través de nuestra reacción a esas circunstancias negativas, dar una lección a otras personas del, del gran amor que Dios tiene y de los principios de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que debemos esperar siempre, y aun si ahora en esta vida no es evidente, un día nos vamos a dar cuenta que Dios, si nosotros conservamos esa actitud siempre cristiana, esa actitud de gozo, porque Dios utiliza todas las ocasiones para su gloria. Bueno, si nosotros nos conservamos así, nos vamos a dar cuenta que aún en las peores circunstancias, siempre Dios ha sido exaltado y se propaga la predicación del Evangelio, que eso es lo que más necesitamos el día de hoy. Amén. Así que hoy queremos que la oración que haga Pastor nos interceda por nosotros para que nosotros podamos aprender a tener esta actitud frente a las circunstancias de la vida y que, como decía el apóstol Pablo, siempre tengamos esta disposición de pensar cómo podemos vivir de tal manera que lo que nos pase redunde para bien del Evangelio. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y nos permites a través de toda circunstancia, nos permites poder testificar de tu amor y aún en aquellas cosas que parecen destruirnos. Tú eres glorificado cuando perseveramos y cuando damos un testimonio acerca del Dios al que servimos. Gracias, Señor, porque has obrado de una manera especial en el pasado. Ahora te pedimos que en este año, Señor, que todavía la mayor parte del año se abre delante de nosotros y es tu voluntad que continuemos. Te pido, Señor, que podamos siempre ver en toda ocasión una oportunidad para glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, para regocijarnos en ti, en que tu palabra es anunciada, en que Cristo es predicado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.